La siguiente es una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios. Hola, ¿cómo estás? Qué placer me da que me acompañes en este especial 1 de mayo, ayer y hoy. ¿Sí? Vamos a conmemorar a aquellos mártires de Chicago y hasta los días, ¿sí?, de hoy, donde muchos trabajadores están quedando fuera de este sistema, donde se vuelven a repetir tantas situaciones que hemos pasado, no solamente a nivel laboral, a nivel espiritual, ¿sí? Hay muchas cosas que encierran el 1 de mayo. La lucha de las jornadas de 8 horas, la vida que tiene que pasar un trabajador en estos momentos, ¿sí?, donde hay tanta convulsión, ¿sí?, y las mujeres trabajadoras, que también tenemos que poner el énfasis en ella, ¿sí?, trabajadora en la casa, fuera de la casa, el maltrato que recibe laboral, ¿sí? En este 1 de mayo tenemos que reflexionar en todos estos temas, porque en todos estos temas estamos nosotros, la gente que trabaja. Auspician este programa Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina. Secretario General Alfredo Hugo Palacio. Sindicato del Calzado. Secretario General Alberto Velotti. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos. Secretario General Ismael Marcón. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Tractor. Secretario General Osvaldo Matana. Sindicato de Ceramistas. Secretario General Juan Domingo Moreira. Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario. Secretario General Miguel Roldán. Unión Obrera Metalúrgica. Secretario General Antonio Donelo. Sindicato Obreros, Pasteleros, Confiteros, Sandwicheros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosario y de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Secretario General Jorge Juárez. Pasé por el sindicato. Ajá. Y no saben qué les traigo. Veo. Esta es la camiseta que vale. Cuando una obra comienza recién, empieza con las excavaciones, que son algunos compañeros que hacen todo el movimiento de suelo, que le dicen, la base del edificio o de la obra que se está por hacer, que son máquinas, y inclusive también algunas veces también se la hace a mano, con palas según el lugar o la superficie que tienen que hacer. Y después empieza todo el armado de la estructura con hierro. Esa es la especialidad, es el armador. Después el que encofra es el carpintero. Ellos hacen toda la estructura, el esqueleto, digamos, de la obra, que es las vigas, las columnas y las bases. Y después se le van agregando la otra especialidad, que es la albañilería, que es toda la mampostería, que se llama, donde se le pone los ladrillos, los revoques. Después están los demás, el plomero, el gasista, el electricista, el durlero, y el último es el pintor, el que le da la terminación final a las obras. El esfuerzo que ha hecho la UOCRA para poder llevar que se cumpla todas las medidas de seguridad, pero todas las medidas de seguridad y la calidad. Lo que estamos viendo es que sea unos elementos de seguridad muy buenos, de buena calidad, para que ellos puedan estar bien y que puedan trabajar. Ya hay una escuela que ya está en funcionamiento en San Lorenzo, donde se están brindando diferentes cursos por las nuevas tecnologías que vienen. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento. Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. El empresario serio, que es una empresa de nombre, que hace construcción, tiene toda la gente anotada y eso por ahí a veces le genera un
un problema. El problema son los inversores que a veces no quieren darle a esta empresa porque digamos, por ahorrar. Está UOCRA que hace el control para que el trabajador no esté en negro. Después las denunciamos al ministerio. Todas las obras están denunciadas por UOCRA. Están todas denunciadas. El ministerio hace el control de higiene y seguridad y el laboral. Que no está bueno. Después se le pide los papeles. Falta mucho y yo creo que los dirigentes que no salen a caminar, a recorrer, principalmente volvamos a la ciudad, si no salen a recorrer su barrio. Y no, yo creo que a veces hay intenciones de políticos que creen que no quieren que los trabajadores se capaciten o aprendan más cosas. Nosotros como constructores tenemos que tratar de mejorar y de hablar con nuestros afiliados, de que los chicos pueden seguir, porque a veces dicen, no, bueno, mi hijo va a seguir siendo bueno, pero que sea un profesional, no un oficial, que sea un profesional. Tenemos que buscar eso, de que nuestros chicos estudien, que se capaciten, porque vienen tiempos difíciles también para todos. Tenemos que estar todos unidos y trabajar, y el trabajo es lo que nos va a dar la salida. En este Día Internacional del Trabajo tenemos que dar trabajo. Con respecto al 1 de mayo, que es un día de reflexión para todos los trabajadores, creo que si tenemos una mirada global sobre el rol del sindicalismo, cada vez se crean o se fomentan posibilidades de agruparse, de empezar a discutir modalidades políticas de los distintos países, pero todo tendiente a garantizar el trabajo, a garantizar de que el ser humano tenga la posibilidad de generarse su sustento a través de un trabajo. Y hoy preocupan otras cosas en el mundo global. Nosotros hoy nos preocupa las importaciones, el aumento de la energía, tanto de luz como de gas, donde las pymes, donde las pequeñas industrias no pueden producir, o en lugar de producir durante 3 turnos, lo hacen en 2 turnos porque no se puede pagar el costo de esa energía carísima, donde vemos que empresas deciden suspender a sus trabajadores porque hoy la rentabilidad no alcanza para dar trabajo y para que ese trabajo, ese producto, que es el resultado del trabajo, sea ubicado en la sociedad como producto, como consumo. Vemos un consumo que se cae permanentemente, vemos una actividad económica que no deja de caer. Y después, sectorialmente, por supuesto, si uno lo ve en las grandes concentraciones económicas, si uno lo mira desde el campo, ve de que hay un crecimiento más que importante en el campo, pero el campo no sirve para dar trabajo. O sea, el campo no es generador de trabajo genuino, sino genera importantes dividendos incluso para el país a través de las importaciones, de las exportaciones, pero no genera puestos de trabajo. Y te decía, globalmente hoy el mundo está preocupado por otras razones, que no es esta política de mercado, esta política neoliberal, este tipo de políticas. Hoy preocupa al mundo la digitalización. La digitalización en 15 años está previsto perder cerca del 33% de los puestos de trabajo. Todas las tareas que sean de carácter repetitivo van a ser reemplazados por tecnología que lleva a la robótica, a que hay máquinas que pueden hacerlo durante más tiempo que un trabajador y le es más rentable para los empresarios. Pero esto genera un desocupado más. O sea, hay elementos que llevan a que nos preocupemos no solamente por la situación actual, sino también por conservar el trabajo. El problema de las adicciones no solamente hay que abordarlo en cuanto a las adicciones a las drogas prohibidas, sino también a las permitidas. Y cómo ayudar al trabajador a poder salir de esa situación. Las situaciones va llevando al trabajador a un embudo donde se encuentre sin salida, aceptando lo que le den, trabajando más horas y no tiene la posibilidad de desarrollarse como hombre, como familia, como núcleo familiar, como parte de la sociedad. Se va a sentir una herramienta, se va a sentir una parte, un eslabón de un proceso de comercialización del cual él no es parte. Se cambia con participación, se cambia con
con asumir la responsabilidad cada uno de los trabajadores, de ser solidario, otro tema que ha proliferado y hoy es el común denominador de las organizaciones laborales, es el individualismo. Hoy un trabajador se pone bien si se puede quedar con las horas extras de un compañero que esté atravesando una situación de enfermedad o algo, o alguna licencia, es ver cómo me puedo quedar con el cargo del otro. Entonces esto nos va llevando a la solución individual, nos va llevando a la solución personal y dejamos de pensar en la solidaridad, en los problemas de conjunto y las acciones de conjunto que nos lleven a modificar esa realidad. O sea que sabemos, tenemos el diagnóstico, hay que trabajar fuertemente en que vuelvan a poner o volver a poner en valor a las instituciones sindicales, su rol ante la sociedad. Hay que trabajar, hay que capacitarse en forma permanente para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Tendríamos que revalorizar las bases filosóficas del humanismo. Es decir, tanto, digamos, en su momento Tomás Moro como Erasmo de Rotterdam, básicamente crearon la idea de que había que formar una sociedad antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Que el ser humano es la esencia y el objetivo de la sociedad. Ser humano, medido su libertad, su bienestar, etc. Me parece que el desarrollo del capitalismo a nivel mundial hace de que cada vez se gane más plata, automatizando, etc., y dejando de lado el ser humano. Entonces vemos con alegría que hay un robot para limpiar la casa. Bueno, hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo. May I take the pleasure of introducing Mr. J. Willicombe Billows, the inventor of the Billows Feeding Machine, a practical device which automatically feeds your men while at work. Don't stop for lunch. Be ahead of your competitor. The Billows Feeding Machine will eliminate the lunch hour, increase your production, and decrease your overhead. Las sociedades tienen que ser mucho más equilibradas y pensar en el ser humano. Y hoy en día, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia y la pobre y explotada África, ¿no es cierto?, cada vez el ser humano tiene menos valor para el capital. Es decir, acá lo importante es ganar plata. No interesa si la gente queda en la calle, queda marginada, con hambre, con miseria, sin acceso a la educación y la salud. Entonces, la paz mundial, ¿no es cierto?, se va a lograr el día de que haya una mayor igualdad social, porque la desigualdad, aquel que se queda sin comer, que se queda sin nada, ese genera conflicto, ¿no es cierto?, y genera conflicto cada vez más grave. Entonces me parece a mí que este es uno de los temas a rescatar en el 1 de mayo. Yo creo que nosotros tenemos que exigir a los gobiernos, a nuestro gobierno, a los gobiernos de Latinoamérica, a los gobiernos del mundo, como dice el Papa Francisco, nosotros que piensen en el ser humano, medido en su dimensión material, que pueda comer, y espiritual, que lo tengan en cuenta que existe. Nosotros tenemos que más del 70% del Producto Bruto Interno de la República Argentina es consumo interno. Ahora, últimamente, a partir de este gobierno, estamos disminuyendo la proporción de consumo interno porque está disminuyendo el consumo interno. Si no se actualizan en las paritarias, digamos, al valor perdido, digamos, por la inflación, disminuye el poder de compra. El mes pasado, los supermercados, en un informe oficial, dice que disminuyeron el 7% de las ventas en un mes. Es mucho. Creo que nosotros tenemos que pensar, digamos, en desarrollar nuestro consumo interno, nuestro bienestar interno, porque si el trabajador tiene plata, lo gasta, el comercio tiene dinero, es decir, los servicios tienen dinero, es decir, la clase media tiene dinero porque ven. Ahora, si el consumo disminuye, ¿no es cierto?, la gente va menos al cine, va menos a comer,
O sea, hay un problema relacionado. Entonces, acá hay dos opciones, ¿no es cierto?, en el mundo. O se piensa, digamos, en los intereses del ser humano que vive en cada país, para lo cual hay que abrir la economía una rendija nada más, chiquita así, y tratar de beneficiar a cada país en su consumo interno, o pensamos en los intereses de los grandes capitales, del poder económico, del poder financiero, abrimos las puertas para que vengan. Y yo le doy un ejemplo. Hoy cualquier comerciante de aquí, de la ciudad de Rosario, vamos a hablar del microcentro, el macrocentro, ojalá pudiera tener el 20% de ganancia a fin de año. Nadie alcanza eso. No existe una industria en el común denominador que tenga un 20% de ganancia. Ahora bien, hoy, con la política que sigue el Banco Central de la República Argentina, usted trae $1 millón de afuera, lo cambia en pesos, va y compra el EVAC, ¿no es cierto? Compra el EVAC, al año la vende, compra dólares, está planchado, se ganó el 26% en el dólar. No existe en el mundo ningún país donde se pueda ganar el 26% en dólares. Lo que la gente tiene que entender, que ese robo de divisas que se está haciendo permanentemente, la fuga de divisas que se está haciendo permanentemente, ¿qué repercute? En que la Argentina esté con un mayor nivel de endeudamiento, que tenga un menor nivel de reserva, que pueda exhibir crédito a baja tasa de interés, porque si el Estado fija el 26%, los bancos tienen que estar ofreciendo al 40%. El 40% nadie puede invertir porque no va a recuperar ni la ganancia, se va a fundir, al contrario. Entonces me parece a mí que estas cuestiones son elementales. Yo soy de origen socialista, pero cada vez soy más humanista. Y me parece que voces como la que yo le estoy diciendo, hay voces más autorizadas que yo y más representativas. Creo que el Papa Francisco está planteando eso en forma permanente y me parece a mí que es por donde debemos pensar. Porque si pensamos en los grandes poderes económicos, ya sabemos lo que quieren, ganar más plata. Ahora, si pensamos en los humildes, en los trabajadores, más en esta celebración del 1 de mayo, y los sectores de la clase media que viven de su trabajo y no de la renta, evidentemente haríamos otra economía donde le haríamos jugar un papel al Estado que garantice las cosas que mediante la actividad privada no puede garantizar los trabajadores, como son la salud, la educación, el esparcimiento sano y tantas otras libertades y derechos que va perdiendo desgraciadamente. Podemos hablar de la lucha permanente, es una vida de lucha la del trabajador. He luchado para eliminar el delito, como el primero, la explotación del hombre por el hombre. El 1 de mayo nosotros conmemoramos un recuerdo donde fallecieron muchos compañeros, a partir de ahí fallecieron otros en la lucha de los derechos de los trabajadores durante muchos periodos. Hubo políticas de Estado que atentaron siempre contra los grupos de los trabajadores. Y los trabajadores más de una vez demostraron la hombría, el coraje, la lucha permanente para mantener primero su fuente de trabajo, conseguir un trabajo digno que hoy cuesta un montón. Pero no es nuevo, lo de hoy ocurrió hace poco, con desocupaciones permanentes, sin ir más lejos en el 2001. Donde ocurrió lo que está ocurriendo hoy, desocupación en muchas fábricas. Si tomamos el 2001, desaparecieron los ferrocarriles, desaparecieron las textiles, desaparecieron los cordones industriales. Yo me refiero en general a la actividad de esos, donde la mayoría que quedó sin trabajo fueron los hombres, y hombres con
una edad de 50 años sin cabida laboral en el ámbito laboral. Y donde la mujer, que era en el ámbito nuestro era respaldo del hombre mientras trabajaba, donde podían tener un buen bienestar, podían los dos programar situaciones que hoy no pueden, la mujer, que era respaldo del hombre, pasó a ser sostén de familia. La parte política de gobierno, sea del gobierno de turno, nunca tomó en cuenta que la mano laboral o de trabajo es pura y exclusivamente de los trabajadores, que son el sostén de un gobierno, porque son los que producen, son los que mañana generan riquezas para un Estado. Pero lamentablemente en esta lucha permanente no se ha tenido en cuenta. Hoy tenemos distintas instancias de reclamos salariales, que es un hecho muy importante, de distintas actividades. Nosotros acá tenemos lamentablemente dividido las actividades de servicios, gremio de servicios y gremio de producción. La mayoría de los gremios de servicios están con un salario bajo, pero no porque un dirigente no quiera tener un salario superior, sino porque en la discusión paritaria entre empresarios y trabajadores, el Estado intercede poniendo pauta. Cuando nosotros tenemos que dejar librado a que las partes discutan su actividad, ¿está? Y conseguir, porque depende tanto el trabajador como el empresario, depende de uno solo. Si el empresario sin trabajadores no hace nada y los trabajadores sin empresario tampoco. Lo que sí tenemos, dirigentes muy capaces, dirigentes que el objetivo es uno solo, no enriquecerse, como dicen, dan el ejemplo que los dirigentes están enriquecidos. ¿Está? Bueno, también hay político enriquecido, empresario enriquecido. ¿Está? Lo que sí no sabemos es que no hay ningún trabajador enriquecido. Quit stalling. Get back to work. Go on. En una época había una situación, falta de pago por general, y nosotros hacíamos medidas de fuerza. Medida de fuerza significa retener su mano de obra hasta tanto se pacte un acuerdo. Hoy vamos a los distintos establecimientos y la mujer primero pregunta qué vamos a hacer, no dice vamos a parar. Entonces, felizmente nosotros podemos lograr acuerdos con distintas empresas y entonces mantenemos la fuente de trabajo. Hoy nosotros el año pasado, 6 meses, 7 meses, tuvimos yo diría, la entereza y la fortaleza con un grupo de trabajadores de mantener el hospital italiano, que estaba cerrado, donde hubo una gran actuación del juez del concurso, el doctor Quiroga, que hay que destacarlo porque fue el que no quiso determinar la quiebra, porque estaba adoptado, pero el problema era que había un patrimonio histórico de Rosario, había 500 personas que iban a perder su trabajo, y bueno, empezamos a trabajar junto con la justicia, se pudo lograr restablecer con acuerdos de distintos oferentes, reactivar o reafundar, como decíamos nosotros, el hospital italiano. La tecnología avanza, no solo en la parte médica para realizar estudios, ¿no es cierto?, sino avanza en una forma moderna de trabajar. Antes se manejaban muchos papeles, hoy la computadora simplifica el papel, ¿no? O sea, entonces tenemos que a futuro
no solo va a manejar la PC la vía administrativa, por lo general que es así, sino que la enfermera y hasta el médico va a tener la obligación de volcar toda su actividad y todo su trabajo a través de una computadora. Entonces eso también va a ser un avance tecnológico donde el trabajador se tendrá que primero actualizar y después tendrá su beneficio también, porque nosotros por convenio tenemos adicionales para aquellos que manejan las PC. Entonces eso también le va a generar un incremento en su salario. Que cada trabajador tenga un trabajo digno, pueda vivir en paz, ¿está? Y tener un bienestar junto a su familia. Esto es un poco el mensaje que hay que dejarle, no solo para los trabajadores de la salud privada, sino para todos los trabajadores en general. Si no hay fuente de trabajo, no hay crecimiento. ¿En qué clase de anarquía cree usted, señor Vanzetti? ¿Quiere explicárselo al tribunal? Anarquía significa libertad, abolición de la sociedad dividida en clases, respeto a los demás. Para mí, estas son las cosas que cuentan en la vida. Y yo he intentado vivir mi vida en base a estas cosas. Aquí están los argumentos de la acusación. Trabajadores en lucha contra la policía de los patronos, solo porque piden la reducción de unos horarios bestiales. 16, 17, 18 horas para obtener sueldos humanos. Ese es el auténtico significado de este proceso. Atacar a los trabajadores, a los sindicatos, con el pretexto de una campaña doble contra los inmigrantes extranjeros. Abogado, le ordeno silencio. El 1 de mayo fue por lo que yo te diría casi lo mismo de lo que pasamos ahora. Fue por vivir, fue por hacerse respetar, fue por lograr lo que es imprescindible para el trabajador. En aquel tiempo el trabajador trabajaba de la mañana a cuando amanecía hasta que anochecía y se le daba esto no pasó solamente en Chicago. En Chicago, que fue, digamos, el ARDE, pasó en todo lado, pasó en nuestro país también, porque también acá en el país tuvimos mártires atrozmente matados y quizás peor que los muertos de Chicago, a los cuales hay que honrar toda la vida. Usted habla de dólares y centavos, señor fiscal. Imagínese, hablaría de millones si se refiriera a uno de esos jefes de la industria o de las finanzas que dan dinero a las universidades y todos dicen ¡qué gran hombre! Pero aquí se trata de mí, que desde hace 13 años trabajo y vivo en este país libre como creía que era. He trabajado como un perro. Pero no he tenido la satisfacción de ahorrar ni un miserable dólar. Esta es la razón por la que me hice anarquista. Quiero que la gente tenga la misma oportunidad. Que nuestros hijos tengan una buena educación, una buena base. Blancos y negros de cualquier color, todos los que trabajan. Y no quiero que esa gente de la clase capitalista que solo sirven para tener dinero en el banco de repente, cuando les parece, cojan a los pobres chicos y los envíen a morir en la guerra. Nosotros no queremos eso. No estamos de acuerdo con la guerra. Me recuerdo, sí, de Oscar Nif, que tuvo la desgracia de no morir ahorcado. Y no lo digo yo, lo dijo él, que lo más bueno, pero que yo lo siento igual. Oscar Nif, que lo habían condenado a 10 años de cárcel, en su discurso póstumo dijo algo que me quedó clavado en el corazón y en la cabeza, en la mente. Oscar Nif dijo, culmina su discurso diciendo: no me condenen a la pena cruel de no morir al lado de mis compañeros. Eso es lo que sentían y lo que sienten los buenos representantes de los trabajadores. Ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia. ¿Y usted, Vanzetti, un anarquista, nos habla de violencia? Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia.
Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra. E incluso el miedo a morir, que todos tenemos cada día. Pensándolo bien, es violencia. Las movilizaciones no eran en reclamo, las movilizaciones eran de alegría, eran de festejo. Entonces todo el mundo se abrazaba, todo el mundo se besaba. Esas eran las movilizaciones. Hoy, ¿qué cree que te diga? Se desmorona la injusticia sobre este país. ¿Y qué pasa? La ultraderecha sin cara que hoy maneja las cuestiones importantes del país, han hecho pedazo y han causado profundas heridas en el seno de la sociedad de la gente trabajadora y de los pobres. Yo te diría, no tanto de la gente trabajadora que más o menos puede comer. Hoy hay gente que no come, revuelve tachos de basura para comer. Entonces ese es el drama de hoy. Porque hoy nos preocupamos para que el hijo entre a trabajar, porque ya si son un poco grandes ya no puedes conseguir trabajo. Los chicos tienen que tener distintos niveles. Hoy ya a los pobres están condenados a la marginalidad. La gente pobre que no pudo mandar por un motivo u otro los chicos a la escuela, y los chicos aún pobres y aún sin estudio, porque vos sabés que para acabar zanja se necesita el secundario ahora, como mínimo. Me parece fenómeno la exigencia. Nosotros estamos dando cursos de capacitación para que los postulantes a incorporarse, más los incorporados que están contratados, hasta tanto se consiga tener el secundario. Es decir, una exigencia, pero una posibilidad que tienen, y el sindicato le tiene que dar esa posibilidad, que lo estamos dando a través de nuestra Secretaría de Prensa, para que los cursos, y se van a dar acá los cursos, en el salón grande nuestro, se van a dar los cursos, y no solamente de eso, también de idioma, pero hay otros lugares, decime, de una villa de emergencia. ¿Cómo haces para llevar al chico a hacer el secundario o estudie, por ejemplo, inglés, que estudie francés, o como lo hemos hecho nosotros? Hoy esos chicos están volcados a la violencia, están empujados a ser hombres violentos y además juntar en la medida de lo posible, y si son audaces, como éramos nosotros cuando chicos que peleábamos por la justicia social. Ahora pelean por un negocio hasta para vender drogas. ¿Es así o no es así? Entonces, esta es la cuestión del por qué, por ejemplo, el movimiento obrero, que tiene cercano, tiene el tacto necesario como para darse cuenta de la realidad social que vive la clase más pobre que tiene la sociedad, que no solamente es el trabajador, sino que es el trabajador y los que no trabajan, Entonces, por eso te digo, el rocío cruel está sobre la cabeza de un montón de jóvenes que están a punto de perderlo, porque no pueden llevar absolutamente nada para su casa. Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno.
Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿No es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos. Y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. A la Argentina hay que situarla el 1 de mayo en el contexto internacional, es decir, antes del 45, acá había muchas organizaciones sindicales que no estaban con el nivel de organización que tenemos hoy, valga la redundancia. Es decir, nosotros teníamos mucha incidencia de la Internacional Socialista, de muchos sindicatos, había mucha manufactura en esa época. El anarquismo tenía mucha incidencia también en el movimiento obrero de ese momento. Entonces había marchas alusivas en el socialismo y en el anarquismo, conmemorando, homenajeando a sus partidos, a sus luchas y conmemorando el 1 de mayo. Eso era hasta el año 45, en donde yo, lo digo con el mayor de los respetos, que para mí el 17 de octubre debería ser el Día del Trabajador Argentino, porque ahí se inicia, la revolución que todos conocemos y donde el trabajador ha tenido el salto cuantitativo y cualitativo más importante de la historia. Hay logros y derechos que no se le da la real dimensión y la importancia que tiene. Entonces nosotros, por ejemplo, es un hecho común y silvestre para el trabajador registrado, lo digo, cobrar el aguinaldo, medio aguinaldo 2 veces al año, tener sus vacaciones pagas, tener licencias que tienen que ver con sus relaciones laborales, que es el equivalente a la cantidad de años de servicio. Es decir, todas esas cosas fueron producto de ese 17 de octubre que yo digo, y por eso el homenaje. Pero más allá de eso, y después viene la política que mete mano en todos los estamentos del Estado, a veces para bien, a veces para mal, y nosotros ahora estamos en un momento en donde tenemos que aprovechar este 1 de mayo para reflexionar fundamentalmente, reflexionar fuertemente en todo lo que tuvo como derecho el trabajador argentino, recluirnos, en nuestra patria y pensar todos los derechos que obtuvo durante mucho tiempo el trabajador argentino y que a mi modesto entender hoy tiene riesgo de perderlo. Acá hubo momentos en que la política dirigió fuertemente a cuestiones internacionales que tenían que ver, ustedes recordarán bien cuando decían que íbamos a agarrar el efecto derrame de los beneficios que venían en nuestra patria. Eso fue en la década del 90. Y así no fue, es decir, terminamos como terminamos, después nosotros, antes que los 90, tuvimos en el inicio de la democracia, más allá de todas las diferencias que se podía tener o no con el gobierno de ese momento, encarnado en la persona de Alfonsín, no dejaba de ser un gobierno de transición, pero no porque no se le diera el valor democrático e institucional que tenía. Era porque era el gobierno que agarraba después de un proceso militar en donde obviamente y generalmente las cosas quedan patas para arriba. Y si no, nosotros siempre tenemos que remitirnos a la fecha del golpe de Estado del 76, cuando la deuda externa era de 3.000 millones de pesos, cuando la pobreza no alcanzaba el 3%, la indigencia era el 0,50, 0,70 y la desocupación no alcanzaba los 6 o 7 puntos. De eso pasamos cuando agarra el doctor Alfonsín con todo lo que ya sabemos. 50.000 millones de dólares de deuda,
desocupación, y obviamente todas las organizaciones sociales del pueblo, libres del pueblo, como se decía en su momento, muy atomizadas, en donde se iniciaba nuevamente en el 83 la institucionalización de todas esas organizaciones, entre esas el movimiento obrero. Yo primero quiero aclarar algo porque primero pienso en el gobierno lo que pensaba antes de que sea electo. Es decir, yo alguna vez lo dije, que si ganaba Macri, no es porque uno sea Nostradamus, digo, uno sabe lo que es una tendencia o un pensamiento ideológico en determinadas personas. Y Macri porta eso y gobierna muy bien para ellos. Volviendo al tema del pueblo, es decir, nosotros en ese sentido vemos con temor algunas medidas del gobierno y por eso la sucesión de movilizaciones de los trabajadores en paz. Yo avalé en su momento la paciencia de la Confederación General del Trabajo para con este gobierno, pero no era porque pensaba que era mejor o peor una medida de fuerza. Yo lo que quería de la CGT era que no le diera a este gobierno la excusa para decir que el peronismo no dejaba gobernar. Esa excusa que antes tenían otros gobiernos no peronistas no está más, porque la CGT le dejó todo un año para que hicieran las cosas como supuestamente creíamos que podían hacerlas, pero indudablemente, cuando el gobierno mira hacia las mineras, mira a los agroexportadores, es un gobierno de CEOs que cuidan sus cajas más que las personas, bueno, ya está, se fue al paro, se fue a la movilización e indudablemente con este gobierno el movimiento obrero se tendrá que preparar para seguir en esta resistencia. La reflexión final del 1 de mayo es que como dirigentes debemos estar a la altura de las circunstancias, defender los derechos adquiridos, porque está bueno ir en busca de nuevos derechos, pero con este gobierno creo que es fundamental luchar para no perder los ya adquiridos. Es un día de compromiso, de cumplimiento, porque lo nuestro no es como otras actividades donde si vas o no vas, la cosa sigue igual. Acá hay necesidad de cumplir horario, se trabaja con temperatura, se trabaja con productos perecederos, entonces tenés que estar en el momento de comenzar la tarea. Y lo mejor que le puede pasar a un trabajador es ir a trabajar contento. Si no vas contento de trabajar, cambia de oficio. El joven en su mayoría es irresponsable. Sabe de domingo que van a ir a trabajar de caravana. Y eso tal vez es un poco la culpa de los dirigentes que tendremos que volver a enamorarlo para que encuentren el lugar donde están sus derechos y que consideren al sindicato como la casa propia. Generalmente ocurre que los jóvenes trabajan, violan leyes, no le importa el horario y están en negro 4 o 5 años. Y cuando lo despiden, vienen acá a reclamar, pero me tenés que proteger. ¿Qué te voy a proteger? ¿De qué? Si vos no figurás, sos un NN, nunca te registraste. Yo quiero darte todo lo que quieres, pero no me das el elemento. ¿Y cuál es el elemento? La inscripción, el trabajo, el alta temprana, el recibo de sueldo. Son todos elementos que no tienes. Entonces no podés asistirlo por más que quieras. Y lo mandás a juicio. Y el juicio es conseguir quién te avale y te dé el reconocimiento que trabajaste, porque los otros compañeros también tienen miedo a que lo echen. Es el miedo que se implanta dentro de la actividad. Nosotros creemos que en algo tenemos que haber fallado. Es decir, yo recuerdo el tiempo de los 70, que nosotros teníamos una organización siendo chica y todo, pero los trabajadores alineados en torno al sindicato, los trabajadores convencidos de cuáles eran sus derechos y reclamando por sí o por medio de la institución cada una de las cuestiones.
Bueno, vino el golpe militar, la dirigencia sindical de todas las actividades comenzó con el que no se puede y tenés que aguantar. No digo en el caso de nuestra organización, porque quien conoce la historia del sindicato panadero sabe que hemos estado siempre enfrentando a la dictadura. Pero eso se fue haciendo así, de esa manera el dirigente se alejó del trabajador y el trabajador se alejó de la organización. Y estos son los resultados. Y en este momento estamos recreando los 90 con la flexibilización laboral, la vuelta atrás de los derechos. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobierno para salir adelante es reactivar el aparato productivo. Cuando se reactiva el aparato productivo hay trabajo, hay ordenamiento. Pero acá empezamos al revés. Cerramos fábricas, cerramos empresas y queremos flexibilizar aún más los derechos del trabajador. Nosotros sabemos que vienen por este modelo. Los vamos a enfrentar en todos los terrenos, porque el derecho del trabajador, el que es dirigente, sabe que es irrenunciable. El trabajador nos quiere llevar a los modelos de Latinoamérica y al salario de Latinoamérica. No van a poder nunca. Por acá pasó un Perón que nos enseñó la dignidad del trabajo, el derecho que teníamos y el derecho de conformar organizaciones gremiales. Decía, únanse trabajadores, decía Perón, porque en la unidad del trabajador está la fuerza del derecho. Que este gobierno, antes de tomar las medidas que tomaba contra el movimiento obrero, que se acuerde como de lo que les sucedió a Alfonsín. Acá nos hicieron varias veces flexibilizar el modelo laboral. Se hizo con Menem, pero con la anuencia de muchos dirigentes también. Lo tenemos que decir, que participaron. Claro. Que después se dieron cuenta y después renegaron, pero mientras tanto ya estábamos hasta las manos, como se dice. Claro. Y yo creo que lo que tiene que tener en claro el dirigente es saber en dónde está y por qué está. El dirigente está en una organización sindical y está para defender los derechos. Hay cosas que no se negocian. La dignidad, la justicia en el salario, el cumplimiento del respeto por las leyes que tenemos, porque se olvida, generalmente abusándose de la poca sindicalización del poder, se olvidan que cada conquista costó lágrimas, sudor y sangre, y no fue un regalo, hay muchos que murieron defendiendo toda la conquista, y es nuestro deber velar para que eso siga cumplimentando. Y nosotros, los trabajadores, lamentablemente no somos peronistas por una cuestión ideológica. Si el día de mañana viniera un hombre que nos diera conquistas superiores a la que nos dio Perón, pero por supuesto que sería nuestro líder. Mientras tanto tenemos que seguir apostando a aquel que nos dio el derecho a defender nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestra familia. Sí, es una época totalmente distinta a la de hoy, porque en esa foto en la que está mi padre se trabajaba a embolsado. En el año 66 cambió el tema del embolsado por granel, por eso nosotros en esa época establecíamos calidad, el recibidor, con ese elemento que tenemos allá que es el calador, con el riesgo para el estibador, ¿no es cierto?, que pasaba con la bolsa al hombro y nosotros teníamos que calar media vuelta y establecer la calidad de la semilla que estábamos recibiendo. Habiendo trabajo, teníamos, ingresos que nos permitían vivir con dignidad. El gremio tiene personería gremial del año 46. En principio era un grupo de trabajadores de la actividad, ¿no es cierto?, que estaban conformados en una federación de comercio. Y a partir de ir queriendo conformar una organización gremial, ¿no es cierto?, se empieza a trabajar. URGA era al principio, Unión Recibidores de Grano. Después se agregó URGARA, que es Unión Recibidores de Granos de la República Argentina. La URGARA lo que está haciendo últimamente, y le puedo decir que en estos 9 o 10 últimos años nosotros hemos tenido
digamos, crecimiento muy importante. ¿Por qué? Porque hemos decidido tener presencia en los lugares donde está la producción. O sea, por eso hemos ido nominando delegaciones regionales, compañeros que tenían, o tienen, mejor dicho, la tarea de tomar contacto con los trabajadores de la actividad para interesarlos, comunicarles y hacerles conocer qué es lo que hace la organización gremial en la defensa de los derechos que les asisten. Nosotros siempre hemos planteado el tema de la insalubridad, fundamentalmente porque la tarea en la recepción, exportación y todo, tiene ese problema de el polvillo que está en el ambiente, ¿no es cierto? Y que perjudica, por supuesto, la salud a través de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Y que aún se agrava también más con el uso de productos químicos, ¿no es cierto?, que para la eliminación de plagas de insectos en la actividad, bueno, se utilizan no solamente en el ámbito portuario, sino también en todos los que son plantas de acopio y eso es por eso estamos nosotros trabajando ahora fuertemente en un departamento de seguridad e higiene con personal, ¿no es cierto?, preparado para eso, para ir corrigiendo estos vicios que tiene la actividad. Es un tema que de concientización al sector empresario, ¿no es cierto?, que no puede, digamos, obligar a trabajadores nuestros que tengan que, por ejemplo, ingresar a un silo, ¿no es cierto?, a palear y ha habido accidentes en este sentido, y después la otra por el tema también de cómo se recibe la mercadería, porque la mercadería que tiene que ser sana y seca, tiene que recibirse, para eso estamos los recibidores y los peritos que analizan esa mercadería, ¿no es cierto?, para definir si es de recibo o es de rechazo por su condición en ese sentido. Y bueno, y eso también trae problemas. Cuando eso no se observa y entra, por ejemplo, mercadería en silos con grados de humedad, genera reacciones, levanta temperatura, se incendia, hay explosiones. Yo le quiero decir que en todos los sectores hay buenos y malos. Nosotros en ese sentido, en buscar mecanismos de entendimiento entre el empresario y el trabajador, proponemos buscar mecanismos de solución en una mesa de diálogo y de discusión donde todos entendamos que tenemos que tratar temas fundamentalmente estos, ¿no es cierto?, que perjudican la salud del trabajador, para que también aquellos empresarios, ¿no es cierto?, que no observan como tienen que observar esta situación, también se pongan en línea y que realmente prioricen, que es en beneficio también para ellos. Bueno, es una fecha histórica, ¿no es cierto?, de reconocimiento de aquellos trabajadores y trabajadoras que se rebelaron, ¿no es cierto?, a modificar, o mejor dicho, se rebelaron para modificar la forma de vida que estaban teniendo, ¿no es cierto?, con ese capital de aquella época inhumano, ¿no es cierto?, que de alguna manera era por ahí lo que dice Yupanqui, la explotación y el ultraje de los hermanos queridos. Yo creo que es una fecha que todos tenemos que realmente, quienes abrazamos esta profesión, no olvidar
y conmemorar siempre estas cosas que hacen a cambiar la actitud del capital, ¿no es cierto?, que tiene que... uno no puede matar la gallina de los huevos de oro, pero tiene que haber un principio de intención de abortar situaciones que perjudiquen a las partes. Ya llegamos al final de este 1 de mayo, ayer y hoy. Momento de reflexión, momento de preguntarnos a dónde vamos, a dónde nos llevan en este mundo tan loco que vivimos. ¿Sí? Te lo dejo para que reflexiones. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Auspiciaron este programa Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina. Secretario General Alfredo Hugo Palacio. Sindicato del Calzado. Secretario General Alberto Velotti. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos. Secretario General Ismael Marcón. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Tractor. Secretario General Osvaldo Matana. Sindicato de Ceramistas. Secretario General Juan Domingo Moreira. Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario. Secretario General Miguel Roldán. Unión Obrera Metalúrgica. Secretario General Antonio Donelo. Sindicato Obreros, Pasteleros, Confiteros, Sanduicheros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosario y de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Secretario General Jorge Juárez. Esta fue una producción de Cecilia García Valenti, Servicios Publicitarios.